En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a comenzar hoy lo que llamamos en liturgia el tiempo ordinario. El tiempo ordinario, que en la vestimenta del sacerdote se caracteriza por el color verde, es el tiempo corriente. Es el que domina el año litúrgico y en él se inscriben las grandes excepciones: Adviento, Navidad, después Cuaresma, Pascua, salpicando el tiempo ordinario con fiestas y solemnidades. Por lo tanto, en el tiempo ordinario lo que vamos a hacer es conocer las enseñanzas de Jesús, los hechos y dichos de Jesús. Enseñanzas son todas, porque también los milagros eran enseñanzas. En el caso de hoy, este texto que he leído de San Marcos, vemos la curación de un niño, de un joven, poseído por un espíritu inmundo. Bueno, primero recordar la existencia del demonio. Es la enseñanza de la Iglesia. El Papa Francisco lo recuerda continuamente. No se puede bromear y por lo tanto estar muy atentos a no ponerse a tiro del demonio, haciendo cosas que la Iglesia sabia, con 2000 años de experiencia y con el Espíritu Santo que la enseña, la Iglesia nos dice que son cosas muy peligrosas. Determinados juegos, determinadas prácticas ponen a la gente en contacto con realidades que después, una vez que entra el mal dentro de esa persona, es muy difícil desarraigarlo. Por supuesto, también entra el mal mediante la convivencia con el pecado, la convivencia repetida, la aceptación del pecado o de conductas pecaminosas, no solo porque una vez uno cometa un pecado, que eso es un pecado mortal del cual se puede confesar, sino cuando uno vive en situación de pecado, es decir, acepta el pecado y no lucha contra él. Por otro lado, a mí por lo menos lo que más me sorprende de este Evangelio es la reacción que tiene Jesús ante la petición del Padre. Se encuentra con que los apóstoles que están discutiendo por la petición que había hecho este Padre, el Padre le dice lo que le pasa a su hijo y Jesús da la impresión, no sabemos el tono de voz que tenía, porque no podemos saber eso, pero por lo que está en el texto da la impresión de que le responde ciertamente enfadado. Generación incrédula, no está refiriéndose por lo tanto solamente a este papá que viene con su hijo a pedir ayuda. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? A continuación dice que se lo lleven, que lleven al niño, que se lo traigan, que traigan al niño para ayudarle. Bueno, ¿por qué esta exclamación de Jesús que indica un cansancio, generación incrédula? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros?
porque quizá no lo entendería, no debemos entenderlo como que Jesús está cansado de ayudar a la gente, sino más bien que está cansado de encontrarse con personas que solo acuden a Él a pedir ayuda, que solamente acuden a Él cuando tienen un problema y que cuando ya han visto ese problema resuelto, se olvidan de Él, dejan de acudir a Él, dejan de estar a su lado. Es decir, es gente ingrata, en primer lugar, ingrata porque no vuelven a dar las gracias, y es gente sin fe, por eso dice generación incrédula. Generación incrédula. Para el Señor, y esto aparece en otros casos, el agradecimiento va implícito a la fe, es una consecuencia y una característica de la fe. Esta gente no tiene fe, y esta gente no tiene fe, por lo menos no tiene fe en su divinidad, quizá le veían como alguien con poderes, pero no como lo que él era, que era Dios, y esta gente no tiene agradecimiento. La prueba de que esto es así viene más adelante en el mismo diálogo. El Papa, cuando le ha dicho esto, le dice a Jesús algo que realmente es un poco ofensivo. Le dice, después de explicarle de nuevo que al niño, al joven le sucede desde pequeño, dice, si algo puedes, esto es una provocación, si algo puedes, es tan provocación que Jesús no lo deja pasar, y por eso se enfrenta con el Papa y le dice, si puedo, ¿cómo que si algo puedo? Si puedo, todo es posible al que tiene fe. El Padre se ve, por lo tanto, confrontado con su poca fe, que es lo que el Señor le había dicho antes, generación incrédula. No era solo un problema de este Padre, sino de toda aquella gente que le seguía y que buscaba de él el milagro para después olvidarle. Ingratitud junto con falta de fe. El Padre, afrontado por Jesús, que le ha puesto al descubierto lo que hay en el interior de su alma, el Padre, dice el Evangelio, que gritó. El padre del muchacho se puso a gritar. O sea, se dio cuenta de que Jesús le estaba mirando el alma, entonces exclamó, no de una forma dialogal con el Señor, sino se puso a gritar porque quizá había otro demonio dentro del Padre, ¿no? Ese demonio de la ingratitud y de la falta de fe. Creo, contestó el Padre a gritos, pero ayuda a mi poca fe. Después de esto, el Señor hizo el milagro. Creo, pero ayuda a mi poca fe. Esta es una frase que nosotros pronunciamos y debemos de pronunciar muchas veces. Señor, ayuda a mi poca fe. No tengo fe suficiente. Sé que si tuviera fe suficiente, estaría más cerca de ti. Si tuviera fe suficiente, también te daría mucho más las gracias. Señor, creo, pero soy consciente de que tengo muy poca fe. Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe, para que, creyendo en ti, en tu divinidad, tenga también más fuerza para afrontar los problemas de la vida, para que creyendo en ti, también sea capaz de darte gracias, porque me doy cuenta de que todo te lo debo a ti. Terminamos hoy, por lo tanto, esta reflexión con esta frase que tenemos que hacer nuestra y repetirla continuamente. Señor, me fío de ti, creo en ti, pero ayuda a mi poca fe, dame más fe. Que así sea.